Procesos de fabricación de polímeros. ¿Qué es un polímero? Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. La unidad que se repite en el polímero es el monómero y la reacción por la que se forman es la reacción de polimerización. La unión repetitiva de etileno da lugar al polietileno. Este es el ejemplo que se muestra en la imagen. Los polímeros pueden ser inorgánicos, por ejemplo, el vidrio, pero la mayoría de polímeros de interés industrial son compuestos orgánicos formados por hidrocarburos asociados a diferentes elementos, es decir, moléculas formadas por cadenas de átomos de carbono a los que se unen otros elementos. Algunos ejemplos de polímeros son polipropileno, o sus siglas abreviadas PP. Se usa en muchos tejidos como tapicerías y alfombras. Polietileno de alta densidad, abreviado HDPE. Este se puede encontrar en las botellas rígidas como lo son las botellas de muchos productos de limpieza domésticos o en muchos muñecos de plástico. Polietileno de baja densidad, o sus siglas abreviadas LDPE. Es el típico plástico que podemos observar en las bolsas para la comida. Cloruro de polivinilo, o como sus siglas abreviadas PVC. Estas siglas son muy comunes y se conocen porque son las que conforman las tuberías de nuestras casas. Y por último, el poliestireno, abreviado PS. Esto más bien es conocido como el unicel, que se utiliza para amortiguar golpes dentro de cajas de transporte. ¿Cuáles son sus principales propiedades mecánicas? La resistencia. Esta mide la capacidad de soportar esfuerzos externos. Dureza. Mide la resistencia de un material a la deformación bajo una carga compresiva concentrada. La rigidez. Mide la resistencia de un material a la deformación. Tenacidad. Mide la capacidad de absorber energía de un material durante los impactos. Y la maleabilidad. Es la propiedad de la materia que junto a la ductilidad presentan los cuerpos al ser elaborados por deformación. Clasificaciones. En la actualidad existen muchísimos polímeros que se clasifican en función de diferentes criterios, en función de su origen. En esta sección encontramos los polímeros naturales, un ejemplo es el algodón, polímeros artificiales y polímeros sintéticos. En función del número de monómeros, aquí encontramos los homopolímeros o los copolímeros. Y finalmente, en función de las propiedades del polímero, se pueden distinguir tres tipos generales de polímeros: los termoplásticos, los elastómeros, que entre ellos se encuentra un ejemplo las llantas de los automóviles, y los termoestables. Procesos de conformado. Entre estos tenemos la compresión o los termoestables. Es un proceso de conformado de piezas en el que el material, generalmente un polímero, es introducido en un molde abierto al que luego se le aplica presión para que el material adopte la forma del molde y calor para que el material retroceda y adopte definitivamente la forma deseada. Soplado. Se introduce un tubo de plástico en un molde con el método de extrusión y a continuación se inyecta aire a presión en el plástico, por lo que se adhiere a las paredes del molde, que posteriormente se deja enfriar para que solidifique y se separe el molde para que caiga la pieza en cuestión. Un ejemplo son las botellas de plástico que conocemos todos. Modelado al vacío. Este método se utiliza para la creación de vasos, platos, máscaras y todo aquello que tenga unas paredes muy finas. Para este método se utiliza una lámina fina de plástico, la cual es calentada con unas resistencias. Debajo de esta lámina de plástico se encuentra un objeto del cual se quiere adoptar su forma. Luego, la lámina de plástico caliente cae sobre el molde. Luego se extrae el aire para que el plástico obtenga todos sus detalles. Calandrado o laminado hilado. Se utiliza para la ejecución de placas PVC, carpetas, manteles, láminas de invernaderos, etc. Consiste en introducir los gránulos de plástico procedentes de una tolva en el interior de una calandra,
que es un conjunto de rodillos, donde, según el grosor que haya entre estos, se obtendrán láminas de plástico de distinto grosor listas para su uso. Extrusión o termoplásticos. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los gránulos de plástico entran en el sistema de alimentación. Estos pasan al tornillo sin fin. Mientras estos gránulos se van derritiendo a causa de las camisas calefactoras, los gránulos se van a ir desplazando por el movimiento giratorio del tornillo y se dirigirán al cabezal, donde el material pasa a unos moldes que le dan forma. Más tarde se refrigeran y obtienen su forma definitiva, resistente y rígida. Este método solo se puede utilizar en aquellos casos donde los extremos de los objetos estén cerrados o abiertos. En el caso de que solo sea un extremo el que esté abierto o cerrado, este método no funcionaría. Por ejemplo, en la fabricación de tuberías, mangueras, marcos de ventanas, entre otros productos.